Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿No está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, seguimos rezando incesantemente por el fin de esta pandemia. Encomendamos a todos los fieles difuntos, a los que partieron a causa de este virus. Todos los días escuchamos por la noticia o nos enteramos de familias que conocemos que han dejado este mundo a causa de el COVID. Los encomendamos por el eterno descanso de sus almas. Y también encomendamos a todos los que hoy día están enfermos, gravemente enfermos, en cuidados intensivos, otros en cuidados intermedios, otros desde sus hogares recuperándose. Pedimos por cada uno y siempre por la fortaleza, por la fe de cada uno de sus seres queridos, para que se mantengan firmes en el momento de la prueba. Hay un salmo, el Salmo 54, una primera estrofa, que es el clamor a Dios, a un Dios que haga justicia. Es Dios el instrumento que utiliza el salmista como para clamar, que espera justicia, que espera un pronunciamiento de parte de Dios. Y dice así la primera estrofa: Sálvame, oh Dios, por tu nombre, hazme justicia con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración, atiende a las palabras de mi boca. Es muy profundo. Primero empieza con la palabra salvar, ¿no? Es un verbo, el verbo salvar. Y una aclamación profunda: oh Dios. Es decir, sálvame, oh Dios. Es como decir auxilio, socorro. O es un grito de desesperación, ¿no? Y aquí el salmista expresa en signos de admiración: sálvame, oh Dios, por tu nombre. El nombre de Jesús es el que salva. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios se salvará. El que no cree en el nombre del Hijo de Dios ya está condenado. Y más abajo sigue el salmista: hazme justicia con tu poder, escucha, oh Dios, mi oración. Justicia y oración. Justicia ante
los adversarios, justicia en un momento difícil de encarcelamiento, de estar preso, de ser esclavo. Nos decía el Evangelio el día de ayer, si no me equivoco, hablaba de libertad, hablaba de verdad y hablaba de esclavitud. Pues aquí nos dice: escucha, oh Dios, la oración y atiende a las palabras de mi boca. Pues, ¿cuántos queremos ser escuchados hoy día por Dios? La gente clama y dice: por favor, te pido por mi enfermito que se recupere. Mandan a oficiar una Eucaristía diciendo: Padre, quiero que rece por mi mamita, por mi papito, por mi hermano o por toda una familia. En el fondo, ¿qué estamos buscando? Que el Señor atiende a las palabras de nuestra boca, esas súplicas que le lanzamos hacia el cielo, de una escucha misericordiosa y clemente de parte de Dios. Este Salmo 54 entonces es el clamor al Dios justiciero. ¿Justiciero en qué sentido? Justiciero en tanto que no olvide a sus hijos las súplicas, sus sollozos, sus gemidos, sus oraciones, sus lamentos. Ese es el Dios que hace justicia. En el Evangelio del día de hoy nos muestra a un Jesús que está lidiando con los judíos, los jefes de los judíos, los sumos sacerdotes, toda la casta sacerdotal, autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque se arma un complot, porque están entre ellos tramando, están urdiendo a escondidas el modo de acabar con Jesús. Es decir, están planeando la muerte de un ser humano, de un inocente. Esta noticia no es ajena a nosotros, no es ajena en el mundo, no es ajena a nuestra realidad. ¿Cuántas bandas de sicariato hoy día son las que operan y por una ínfima suma de dinero van e inmediatamente cumplen el cometido de arrancarle o arrebatarle la vida a otro ser humano con un par de balazos, con una pistola, etc. Y el criminal fuga como si estuviese en su casa, como Pedro en su casa, sin miedo, sin temor. Y aquí, aparte de bandas criminales, que son modos de sicariato, también encontramos lo que hoy día le decimos muchos, y es así: la inseguridad ciudadana. Nadie está libre de ser asaltado en la calle. Nos quitan un celular, nos quitan lo que tenemos a la mano, nos lo arrebatan, nos lo arranchan, y si ponemos cierta resistencia, podría ser hasta que podamos perder la vida. ¿Por qué? Porque hay uno que es desadaptado, que no tiene que para él su prójimo no tiene ningún valor, por lo tanto es fácil arrancarle lo que tiene y más aún, si es posible, la vida. Es gente que ya ha perdido todo tipo de miedo, ya no tiene miedo a nada. Todo lo que esto pasa hoy día, sucede, es lo que más o menos configura el Evangelio. Son los que están planificando la muerte de Jesús. Sin embargo, Jesús sale en defensa propia, y dice: yo he realizado ante ustedes muchas obras buenas, nunca lo he hecho escondidas, ustedes han visto lo que yo he hecho, y esas obras buenas vienen de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Porque la primera forma de amedrentar a Jesús es
apedreándolo, lapidándolo. Recordamos el pasaje de la mujer pecadora cuando todos querían apedrearla y arrancarle la vida. Y Jesús les dijo: quien no tenga pecado tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, Jesús se acerca a la mujer y dice: ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Pues ahora Jesús está en esa condición de ser tomado como blasfemo. Tu blasfemia es creerte el Hijo de Dios, decir que eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús ha tomado en todo momento y en circunstancias nuestra débil condición y tan frágil de ser amenazada, ¿no? De ser bajoneada, insultada, y no era ahora la excepción de ser uno más de los apedreados y lapidados por la ley. Jesús sale en defensa de su envío por el Padre y de la obra que Él hace, porque no es ningún blasfemo. Él es el enviado del Padre, quien el Padre ha puesto en Él todas sus complacencias. Por eso el Padre dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Por lo tanto, el Hijo les dice: miren, no me llamen blasfemo, porque yo he dicho que soy el Hijo de Dios, porque verdaderamente lo es, pero ellos no le creen. Pero si hago las obras de mi Padre, no me crean a mí, pero crean aunque sea en esas obras que el Padre me ha permitido hacerlas. Y a partir de esta defensa que hace Jesús en relación a su Padre y las obras que hace por mandato del Padre, en comunión con el Padre, y todo para beneficio nuestro, ellos pues toman la decisión de matarlo. ¿Sí? Matarlo. ¿Pero por qué matarlo? No es simplemente porque es un blasfemo. En el fondo eso es, diríamos, un pretexto. En el fondo es que Jesús está arrastrando masas. Jesús está en el top 10 de lo que significan las encuestas del momento. No tiene un contendor, no tiene alguien que esté a su nivel, porque Él es el que está liderando, ¿no? Él está liderando y como líder está arrastrando masas. Hay muchas conversiones alrededor de Jesús, porque cuanto más querían tomarlo preso, dicen, no podían. Uno, porque los soldados se decían a sí mismos: nunca hemos escuchado a un hombre hablar de esa manera. Segundo, dice el Evangelio al final, todo lo que Juan había anunciado de era cierto. Que Juan no hacía señales milagrosas, pero sí lo hace. Entonces, muchos allí creyeron en él. Las personas que lo escuchaban quedaban encantados y creían en él a pesar de ser acusado, a pesar de querer ser lapidado, a pesar de querer ser desprestigiado y despojado de lo que significa el rango de Hijo de Dios. Pero sin embargo, hay algo peculiar en Jesús. Sus palabras son palabras de vida eterna, la cual calan en esos corazones que hacen que mucha gente se le una. El motivo en el fondo entonces es la pérdida de adeptos de parte de los fariseos, de los judíos, de los sumos sacerdotes. Y Jesús, pues con todo lo que enseña y los milagros que hace, las encuestas le dan ya por ganador. Sí, por ganador. Jesús nunca va a perder, siempre va a ganar. Jesús a nosotros nos enseña y nos impulsa a lo mismo, que cualquier obra que empecemos en su nombre siempre es para ganar. Y es ahí entonces donde vemos cómo el mundo de hoy
también, a pesar de que ven a un Dios que actúa todos los días en favor de nosotros. Hay un Dios que nos provee el pan, nos provee un descanso, nos provee la salud, nos provee el trabajo, nos provee estar al lado de nuestros seres queridos todavía. Gracias a Dios, muchos se han recuperado de esta pandemia, o tal vez ninguno ha sido contagiado. Es decir, miren cómo Dios nos bendice. Y vamos a seguir catalogándolo como alguien que no es Dios, que simplemente tal vez es obra de la casualidad, del azar o de las leyes humanas y universales, y que eso no tiene ningún trasfondo divino para decir, ¿es Dios quien ha hecho en esta persona, quien lo ha cambiado, quien lo ha curado? Vamos a ser nosotros ahora los blasfemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de ver signos en esta pandemia, seguimos siendo incrédulos. Los blasfemos somos nosotros, no Jesús. Y significa hoy día creer en Jesús y en las obras que hace. Y muchos de nosotros no creemos. Ver para creer. Por eso es que Jesús también nos tilda, dice, generación pervertida, mala, perversa. ¿Por qué piden signos? No habrá más signo que el de Jonás. Y si quieren signos, ya han visto mis milagros, lo que hoy también le dice a los judíos, pero igual no creen en mí. Entonces la invitación de un Dios hoy día siempre es, primero, a creer en Él. Y el creer implica una conversión de vida. Estamos a días nomás prácticamente de la Semana Santa. Y Jesús insiste entonces hoy en cómo aquel que habla la verdad está de parte de la verdad, de parte de la justicia, siempre va a ser tratado mal, siempre va a ser despreciado, hasta inclusive atentar contra su vida, tramar contra Jesús, que acabe en un arresto y que sea justiciado. Eso quieren hacer con Jesús. Pero Jesús no rehúye a su misión. Jesús es valiente y asume el momento crítico que le va a tocar vivir cuando llegue su hora, porque la hora todavía no ha llegado. Pero nos dice el Evangelio, cuando llegue la hora, es ahí donde Dios entregará su vida por nosotros. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. De verdad, todas las mañanas nos unimos en oración y sigamos rezando para que esta pandemia termine, para que no haya gente que tenga que llorar, sufrir como hoy lo hace, para que también lleguen pronto las vacunas y lleguen a los que más lo necesitan, con tan triste realidad que vemos hoy día, que se manipulan influencias o a veces no se administran bien, y el que debe vacunarse y es vulnerable no recibe nada. El que no es vulnerable es el primer vacunado. En fin, nos encomendamos a la intercesión de María, nuestra Madre. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.